Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Y bueno, pues aquí estoy otra vez hablando sobre mitos y hablando sobre todos estos elementos que son un aporte, que pretenden ser una manera de exponer y de hacer una reflexión sobre elementos que tenemos en la cultura y que pueden ser vistos e interpretados de una manera diferente, nueva, fresca, que nos da ideas que dan luz al entendimiento, al conocimiento y sobre todo a la forma en la que tenemos que acercarnos a nosotros mismos y tener una visión de nosotros mismos que nos permita una forma más amable, no nada más de manejarnos, sino de estar en el mundo. En esta ocasión me gustaría mucho hablar del mito de Ulises. Seguramente recuerdan ese pasaje que habla precisamente de las sirenas y cómo Ulises es, cuando sabe él pues, que está en su barco, que viene de regreso de la guerra de Troya, donde ya pasó todo ese tema del caballo de Troya, etcétera, etcétera, y entonces van a pasar por donde están las sirenas y se sabe de todo el problema que hay con las sirenas y de que los mismos, la misma tripulación dice, hey, cuidado porque tenemos miedo de pasar por ahí, porque si pasamos por donde están las sirenas, se dice que las sirenas pueden atraernos y que entonces podemos morir porque las sirenas nos pueden hipnotizar, nos hacen algo y vamos a terminar estrellados contra el lugar donde ellas están, porque es lo que ellas están haciendo, nos atraen hacia ellas y las sirenas una vez que llegamos y nos estrellamos, pues no sabemos qué pasa, se dice que nos pueden comer, nos pueden hacer cosas terribles y entonces Ulises organiza todo el grupo para que se tapen los oídos y cada quien sabe qué es lo que va a hacer, pero él tiene mucho interés en saber en qué consiste este acercamiento al llamado de la sirena y entonces pide que lo amarren a un mástil para que él pueda oír esto y además entenderlo y así como está amarrado pues no va a poder hacer nada diferente pues no va a poder hacer nada porque va a estar amarrado al mástil pero va a oír lo que le dicen las sirenas y de esta forma pues se va a poder pasar y atravesar y entonces pues saber en qué de viva voz por así decirlo cuál es el llamado de la sirena y bueno, el mismo pasaje relata que efectivamente estaba él allí. Y este pasaje más o menos se repite de muchas formas en diferentes películas o series o cosas que se han visto, donde el individuo es llamado, por ejemplo, por sus seres queridos, por seres que ya han muerto, por personas que quiere ver y que supone que puedan estarlo llamando, que estarlo convocando. Entonces fíjense aquí y es a donde quiero llegar, el llamado de la sirena, ¿qué significa? ¿Qué puede significar para cada uno de nosotros y cómo trasladarlo para poder entenderlo de una mejor manera respecto del entendimiento de sí mismo? Porque la pregunta es, ¿por qué tiene que llegar la sirena a decirme, a hacerme ver que, por ejemplo, yo estoy extrañando a alguien, y vivo o muerto? Si yo todavía tengo eso que está ahí como escondido, que yo mismo no quiero ver, que yo mismo no me lo revelo, digamos, de que estoy extrañando mucho a una persona. Y de repente llega la sirena con su voz, su canto melodioso, su voz hipnótica, su efecto del sonido, vamos a hablar del sonido que te está llamando. Y entonces tú quieres dejar de hacer lo que estés haciendo y de una manera prácticamente sin control de ti, ir hacia eso que te está llamando, analicémoslo. Significa que estás teniendo en una condición normal adormecido, oculto a ti mismo, eso que cuando llega la sirena te lo está mostrando y te lo está revelando. Eh, entonces el tema allí es no tanto revisar y huir de las sirenas, más bien las sirenas te están evidenciando algo que tienes allí en ti y que no has podido resolver. Y no solamente no has podido resolverlo, no has encontrado la manera de enfrentarlo. Porque la sirena no te está sembrando algo que tú no tengas. O sea, no te está diciendo que te está llamando un ser
al que tú no le importes, o que más bien que a ti no te importe. Imagínate que llega la sirena y te está diciendo, te está llamando tu vecino de hace 5 años que hace mucho que no has visto. No te importaría eso, pero te importaría si están tocando fibras emocionales que te pueden lastimar, que las tienes ahí esperando que nada ni nadie las toque. Y si estás esperando, y si estás esperando que nada ni nadie las toque, significa que tú mismo no te estás dando el valor para verlo y plantarlo frente a ti como un espejo mágico, entre comillas mágico, donde veas de qué estás conformado, cuáles son esas fibras emocionales, espirituales, intelectuales, morales, sentimentales, que no tienes resueltas y y que están ahí para que sean prácticamente tocadas como si fueran un arpa de un instrumento, para que empiece a sonar tu dolor, para que empiece a sonar tu inconformidad, para que empiece a sonar tu inseguridad, tu frustración, etcétera. La sirena entonces no es algo desalentador, no es en sí el agente maligno que se tiene, sino es un agente benigno que te está mostrando eso ante lo que estás incluso dispuesto a irte a estrellar contra los riscos, a lanzarte al vacío, a romper contra algo que terminará por matarte. Pero lo que pasa es que termina por matarte porque no lo tienes resuelto. Si tienes esta visión de ti mismo, en donde estos dolores y estas inconformidades y estas debilidades no están resueltas, entonces tienes que amarrarte al mástil. Fíjense lo que hace Ulises. Tienes que amarrarte, porque no vas a tener la fuerza suficiente. Pero ese no es el camino. Si lo pensamos más profundamente, ese no es el camino. El camino no es recurrir a algo que sea capaz de detenerte, que sea superior a tus fuerzas. Porque a veces eso es lo que queremos, ¿no? Cuando apelamos a la moral, cuando apelamos a la justicia, cuando apelamos a Dios, cuando apelamos a otro que nos esté vigilando y que nos asegure que no vamos a hacer algo incorrecto, etcétera, es apelar a una fuerza mayor que la que nosotros tenemos. El verdadero poder, si es esa la palabra correcta, más bien a lo que tendríamos que aspirar, a lo que tendríamos que aspirar sería a desarrollar en nosotros mismos esta capacidad de ser, de que la sirena no nos pueda seducir, pero no porque la sirena sea impotente ante nosotros, sino porque esos elementos de donde nos puede agarrar ni siquiera existan. Y eso no quiere decir dejar de amar a nuestros seres queridos, dejar de pensar en aquellos que se han ido. Significa tener una visión tan profundamente clara de mí mismo y de la vida, que ante todo esto estoy resolviendo mi propia vida y la estoy resolviendo de manera correcta y adecuada para ser invencible por el sufrimiento que pueda tocarme. Es decir, que ese pretendido sufrimiento que llega a mí y que me dice, ¿recuerdas a esta persona? Te está llamando, ¿la quieres? Y entonces tener una visión perfectamente clara y completa y entendida de dónde estoy parado y qué está pasando en el mundo, para que no pueda la alucinación venir a tenerme como presa. Entonces el punto y la enseñanza que nos deja todo este pasaje es qué tan presa estoy permitiéndome ser para que una condición de la vida pueda llegar a mí, someterme, atraparme y acabar conmigo. Así es que regresemos la pregunta sobre nosotros mismos. ¿Tú que me escuchas? ¿Qué tan susceptible eres?
te has dado cuenta, estarías dispuesto a que llegara la sirena para que te hablara y te dijera, mira, aquí está esta situación, no la tienes resuelta y entonces de ahí te puedo agarrar para que seas mío y no te soltaré hasta que no logre tu propia, o más bien hasta que tú no te puedas detener y entonces no pudiendo detenerte, llegues hasta tu autodestrucción. Pero eres tú el que irá hasta allá. Tienes dos caminos según la historia de Ulises. O te amarras a un mástil o te dejas ir cediendo ante ti mismo. Pero hay un tercer camino, hay una tercera respuesta y es la fortaleza interior. Haces ejercicios espirituales de concienciamiento y de entendimiento de ti mismo todos los días para saber que no vas a ser tocado por ninguna sirena. Hasta la próxima.